Menú Éxitos les lleva a descubrir los 4 puntos cardinales de la gastronomía. Con Yanely Méndez. Tertulia de hoy. Para disfrutar de una buena conversación. Amigos, como les comenté, para mí es un gusto tener hoy acompañándome al maestro Guillermo Vargas. Vamos a hablar un poquito sobre su vida. Él es ingeniero agrónomo, pero principalmente enólogo y catador internacional. Yo te quiero dar la bienvenida a Menú Éxitos. Gracias, qué amable. ¿Cómo has estado? Bueno, te puedo decir que desde que llegué ayer estoy totalmente feliz. Atendido, bueno, inmerecidamente. Bueno, ¿a ti te gusta la ciudad de Maracay? Sí, me gusta. Y sobre todo por eso, porque vengo poco, pero cada vez que vengo no me quiero ir. Es verdad. No me quiero ir porque te provoca quedar. Todo y todo eso. Y más con tantos amigos queridos, ¿verdad? Sobre todo que ustedes son una familia. Sí. Que todos se llaman, todos tal y... Todos estamos pendientes uno de otro. Es una belleza, bueno, ahí está todo mi público, ¿no? ¿Dónde están? Mira, por muchos años estuviste dentro de las bodegas Omar. Es más, yo siempre lo digo y creo no equivocarme, donde yo digo que nosotros tenemos esa bebida que sale de la uva aquí en Venezuela gracias a todas esas investigaciones que tú hiciste desde el principio. ¿Cierto? Sí. Bodega Pomar nace de un proyecto original en base a las investigaciones que habíamos hecho nosotros en el equipo de la universidad. ¿Cómo comenzó eso? Bueno, a ver, la casa Martel de Cognac de Francia y Empresa Polar, en ese caso era Cervecería Polar, estamos hablando del año 82, 83, unieron esfuerzos y quisieron hacer un viñedo, montar un viñedo para producir bebidas de alta calidad del viñedo. Y de allí nace Bodega Pomar. La base fundamental era las investigaciones que el equipo que yo dirigía en la universidad estábamos haciendo, en las cuales encontramos entonces que era posible no solamente producir uva de mesa, sino producir uva para hacer bebidas. Y entonces esas variedades que nadie se ve en el trópico, qué difícil, que claro, complicado. Nadie creía en eso. ¿Cómo ustedes pueden producir uvas en el trópico si eso necesita frío? Claro. Y resulta que todo el mundo piensa que es que en Europa hace frío todo el tiempo. No, de hecho pasan por 4 estaciones. Precisamente por las 4 estaciones. Entonces, ¿qué piensa? Tiene que tener frío, ¿no? Pero es que cuando hay frío, las viñas duermen, no producen. Ese calor y esa aridez y esa sequedad y ese clima nuestro con los suelos restos tienen la posibilidad, y lo hemos demostrado ya desde hace 50 años, que sí se puede producir uva para hacer bebidas de la uva y también, por supuesto, para comer. Y esto lo estamos hablando en el trópico, no es Venezuela, sino en el trópico. Hablamos del trópico, decimos Venezuela, Colombia, Ecuador, norte de Perú, norte de Brasil, y damos la vuelta al mundo, y por otro lado tenemos Tailandia, tenemos sur de la India, tenemos Indonesia, Vietnam, donde también es factible, porque es el mismo clima nuestro, con las mismas características tropicales, pero del otro lado. Entonces, de ahí nace ese proyecto que arrancamos en el año 82, 83. ¿Y cómo inicia? O sea, viendo el suelo, si lo permitía, etcétera. ¿Cómo inicia eso y cómo después se convierte en toda una empresa? Bueno, a ver, la escogencia de la zona, digamos que era lo más difícil. Además de que tener una zona que fuera factible, era el primer paso. El primer paso. Eso lo teníamos ya escogido. En la Universidad Sector Occidental Lisandro Alvarado, que es la UCLA, en Barquisimeto, existió y todavía un instituto de investigaciones en la Facultad de Agronomía que se llama Instituto de la Uva, que actualmente no está funcionando, pero duró muchos años. Y allí comenzamos nosotros a hacer esas investigaciones y logramos presentar al cabo de los primeros 10 años de trabajo un paquete tecnológico tropical donde decíamos sí se puede producir uvas en Venezuela o en el trópico
Y estas son las variedades o las cepas que comúnmente se dice que se dan bien, porque fueron 10 años de trabajo Claro. para seleccionar. No todo el mundo quiere, yo quiero Cabernet Sauvignon, yo quiero tal, No. pero sabes si se da. Ok. Entonces el tema es después de coger Y esa una... escogencia, entonces llegó su momento. ¿Y cuáles son esas uvas que nosotros tenemos en Venezuela? Bueno, mira, hablando de las uvas de producción, que no es la uva de mesa, que no es de consumo directo, Ajá. la uva de mesa, pues variedades principalmente francesas, italianas y españolas. O sea, de un estudio muy grande que duró varios años, antes de hacer la primera propuesta, pudimos seleccionar variedades españolas como el Tempranillo, que es una de las variedades más importantes de España, la Garnacha, que también es importante de España, uvas tintas, uvas blancas, perdón, principalmente de Francia, Chenin Blanc, del norte de Francia, que es muy importante, vinos espumosos, de vinos blancos clásicos, Sauvignon también, una uva muy importante de Bordeaux. Otra que pudimos seleccionar, Malvoisie, del sur de Francia, un moscatel que se llama Muscat de Petit Grand, de uvas italianas como la Malvasia, Istria, el Moscato Bianco, uvas tintas francesas, y me voy para cada un lado y otro, como el Petit Verdot, como el Syrah. Son el grupo de variedades con quien presentamos las primeras pruebas y los primeros estudios dieron la selección de todo eso una vez elaborados los productos. Okay. Y de ahí con eso me vas funciona. a seguir contando en la próxima parte. Amigos, los invito a seguir aquí en sintonía con Menú Éxitos. Menú Éxitos les lleva a descubrir los 4 puntos cardinales de la gastronomía. Con Yanely Méndez. Y seguimos aquí en Menú Éxitos conversando con el maestro Guillermo Vargas, enólogo, catador internacional. Y nos quedamos en esto de todas estas cepas de uva que ustedes estuvieron estudiando para poder producir realmente esta bebida fermentada. Pero yo quería preguntarle algo, porque Venezuela históricamente nunca había estado tan conectada con esta bebida que sale de la uva. Porque había otras bebidas que eran para el venezolano como más gustosas. ¿Cómo fueron ustedes adentrándose dentro del mercado para que la gente pudiera tomarle ese gusto? Claro, hay algo bien interesante, muy importante lo que tú dices, porque eso costó mucho. Vamos a decir que los primeros 20 años fueron muy duros. Estamos hablando del 85, esos primeros 20 años desde el año 85 que empezamos, las pruebas y todas esas cosas, porque las bebidas de otro tipo que se consumían tenían un arraigo muy grande, de muchos años. Sí, claro. Sin embargo, las bebidas de la uva, menos. Pero entonces hubo que hacer un trabajo muy, muy importante de divulgación, y hacíamos cursos, y hacíamos eventos, una cantidad de cosas promoviendo la buena mesa. Y la buena mesa está con la parte gastronómica, y en la parte gastronómica estas bebidas de la uva son las que realmente combinan, o las que están presentes en la buena mesa, más que las otras que eran como más festivas. Claro, más festivas. Exactamente. Ese trabajo, bueno, hay un trabajo que duró prácticamente 15 años, algo así, los primeros 15 años, de que hacer eso un poco más asequible al público, hacerlo un poco más divulgativo, y también convencer a muchas personas, posiblemente de origen europeo, que no creían que se podían producir esto acá. Y convencerlos fue llevarlos a los viñedos. O sea, los viñedos entonces comenzaron su plan de visitas y todo esto con los clientes clientes que venían de las ciudades y que los traíamos exactamente para que vieran, y al verlo podían creer que es posible. Tenemos un viñedo, el viñedo más grande, el viñedo de 100 hectáreas, que es grandísimo, y lo tenemos y no lo sabíamos. Es que nosotros creíamos que esas bebidas eran todas importadas,
Entonces no se podían hacer aquí. Y ese fue un poco ese trabajo, la divulgación, concursos, con eventos a nivel nacional que se fueron haciendo, que después lo evaluamos y nos dio incluso posibilidad de escribir un trabajo que presenté yo a nivel mundial. ¿Y cómo se hizo con la competencia? Porque si bien entonces, se divulgó todo esto, también tenemos que entender que había muchas importaciones, donde traían de muchas marcas, de muchos lados, de cualquier país. ¿Cómo hacían ustedes para que realmente la gente pudiese escoger uno en vez de otro? Claro, lo que pasa es que en ese tipo de bebidas para la gastronomía hay una gran variedad. Uh-huh. Y entonces la gente normalmente, quien va conociendo y que se va metiendo en este tema, no exactamente se queda con una marca o con un solo tipo, como ocurre con otras bebidas, sino que también hay mucha diversidad. Exacto. Y esa diversidad factible a nuestra gastronomía venezolana y a nuestras costumbres dio pie para entrar en el mercado y demostrar con un producto de calidad y asequible de que pudiese ser posible y la gente mostrara orgullo en consumirlo, claro, en presentarlo, un sentido de pertenencia, de algo nuestro que no se creía nunca que podía pasar. Claro. Muchas veces la gente habla del milagro, el milagro vitícola, haberlo hecho, no hubo ningún milagro, lo tuvo con un gran esfuerzo, por supuesto financiero, un gran esfuerzo técnico, un gran esfuerzo del equipo humano que trabajamos allí para llevar a cabo los resultados que hoy día se tienen. Por ejemplo, aquí en Venezuela se da un efecto muy diferenciador con respecto a estos países que tienen 4 estaciones, que es, por ejemplo, cuando se recoge, que son 2 veces la uva, ¿no? Para la cosecha, dos cosechas al año, sí. ¿no? Que por lo general son en marzo, septiembre, febrero, septiembre. Sí, entre febrero y marzo una. Que por lo general en otros países no lo viven. Y entre agosto y septiembre la otra. Sí, normalmente en los países de clima de 4 estaciones solamente producen una sola vez, que es cuando es soleado y cálido, precisamente porque la planta no necesita frío, que es lo que todo el mundo piensa, que necesita frío. El frío, todo lo contrario. Por el hecho de haber frío la mitad del año en esos sitios, entonces se produce solamente una cosecha. Y en la parte tropical, que ya mencionamos los países, pues podemos hacer 2 cosechas porque tenemos todo el año el clima maravilloso que está entre verano y primavera, que nos da esa posibilidad. ¡Qué maravilla! Amigos, los invito a escuchar buena música de Éxitos 93.1. Sonidos en primera fila. Menú Éxitos les llevará a descubrir el mundo a través del paladar. A través del paladar. Con Janely Méndez. Bueno, me encanta compartir con todos ustedes porque esta es una visita muy especial que tenemos aquí en nuestra ciudad de Maracay, como es que nos hayas visitado en este evento maravilloso que tuvimos anoche, y que uno aprende, porque en esas catas uno aprende. ¿Cuál es la importancia de participar en una cata? Bueno, la cata, la pretensión de la cata es informar, o sea, informar a la gente sobre los productos, sobre estas bebidas que a veces hay mucho desconocimiento, y por supuesto catarlos, probarlos para entenderlos mejor. Pero que aparte de eso, cuando estamos en una cata y estamos en presencia de una persona con tanto conocimiento y experiencia como usted, uno aprende del terroir, aprende de dónde viene, o sea, de la zona, el por qué sabe así, por qué no sabe así, porque el clima, todo lo que influye para uno lograr una buena bebida fermentada. Claro, sí, es que es una belleza, es una belleza. El tema de las catas tiene mucho que ver cómo promover que la persona pueda satisfacerse mejor de su bebida, entender las bebidas de dónde vienen, como dices tú, de dónde vienen, es todo natural, es el terreno, es el clima, es la cepa o es la uva, la planta, la viña que produce las uvas que da ese producto.
Y toda esa complejidad, hacerla que la gente la entienda y la sienta cuando prueba sus bebidas, pues, y hace, ¿cómo se llama? Hace evocación del sitio. Y si el sitio es Venezuela y es nuestro país y es nuestra región donde producimos, en este caso podemos hablar de sitios como el Estado Lara, en las zonas del Estado Lara, en Carora, en Altagracia, en el Tocuyo, donde se producen las uvas, pues entonces los productos que se elaboran de allí tienen la personalidad captada de cada uno de esos sitios. Claro. Es algo ecológico llevado al vaso, llevado a la copa. Y es muy importante entonces esa divulgación, que sea una divulgación cultural. Claro, porque eso es lo importante, no es solamente probarlo o beberlo, sino que también hay toda una historia de cómo se prepara. O sea, de hecho conocemos viñedos que tienen, bueno, siglos. Sí, a ver, la producción de uva y viñedos en general, estamos hablando de 8.000 años antes de Cristo. Por eso. ¿No? Cuando nosotros hablamos de que nosotros, bueno, lo estamos haciendo hace En la última cena justamente se habla. Exactamente, entonces estamos hablando de un producto que es milenario en el mundo y que en Venezuela tiene una tradición más pequeña, porque realmente empezamos a hacer las primeras pruebas hace unos 50 años, eran las primeras pruebas, que ya uno cree que no es tan poquito, unos 50 años es ya medio siglo, claro, donde ya estábamos haciendo, y eso ha dado el resultado que tú conoces y que ha proyectado no solamente a nivel nacional, sino que ha proyectado a Venezuela en el mundo vinícola o vitícola de las uvas a nivel mundial, porque hemos estado presentes en muchos concursos mundiales donde yo participo como juez, y que hemos no solamente participado, sino que hemos ganado ya 18 premiaciones mundiales en estos que son de la producción de estos 35 años que tenemos ya en el mercado. Y eso es Venezuela. O sea, Venezuela proyectada algo que 20 años, 30 años atrás nadie se lo imaginaba. No se lo imaginaba, claro, exactamente. Que podíamos tener esos productos, no solamente tenerlos, producirlos, sino producirlos de una calidad tal que pudieran competir con cualquiera del mundo. O sea, que no son unos vinos, son unos productos venezolanos, pero son raros. ¿Por qué? Porque son venezolanos, no, es que son igual que cualquier otro producto, simplemente producidos en el trópico. Solamente tenemos una bodega, pero yo me imagino, ¿tú crees que este negocio pudiese crecer dentro de nuestro territorio? Sí, yo creo que sí. Lo primero y principal es que tenemos las condiciones, o sea, tenemos los suelos, tenemos los terrenos, o sea, hay cómo crecer. El tema para crecer, pues necesita pues un empuje económico, un empuje de cambios económicos y probablemente sociales dentro del país, que en la medida que el país vaya creciendo en otros rubros agrícolas, hablando de rubros agrícolas, también puede crecer perfectamente en este rubro. O sea que lo podemos ver también como estrategia económica para nuestro país. Por supuesto. Sí. Amigos, ya regresamos con más de Menú Éxitos. Menú Éxitos, la guía de saberes y sabores de Aragua, Venezuela y el mundo. Con Yanely Méndez. Llegamos a la última parte de Menú Éxitos con el maestro Guillermo Vargas, que me quedé con la pregunta porque hablamos de otro tema muy interesante, pero ¿cómo sabemos cuáles son las cepas para que salga un fermentado blanco, uno rosado, uno tinto? Bueno, ¿O cómo es el proceso? Sí, hay, de por medio hay proceso, pero también hay el origen de las uvas. Okay. Las uvas tintas, que decimos moradas, más le decimos tintas, es para las bebidas precisamente de color tinto. Okay. Las uvas blancas, que no son blancas, son amarillitas, verdecitas, pero le decimos blancas, sí, para las bebidas entonces blancas o de color blanco. Y el intermedio... ¿Y cómo llegamos en ese punto rosado? Llegamos a los rosados, entonces los rosados los hacemos con las uvas tintas también, pero en el proceso de maceración con las uvas es corto, y por eso entonces el color que sale de la piel de las uvas va a ser en cantidades muy pequeñas. Que su tiempo es más corto. Es más corto
digamos, la maceración de las uvas antes de la fermentación es corto y entonces el color que da es un color rosado. Cuando el tiempo es largo, entonces da un color tinto o morado oscuro. O sea que igualmente cuando estamos en ese intermedio, el tiempo es el que nos va a dictar también la profundidad de ese rosado. Totalmente. Es un tema de color, es un tema de estructura, es un tema de cuerpo, es un tema tánico, o sea, de taninos, que tienen menos taninos, más color, menos color. Y las uvas, entonces, la elaboración se hace en base al tipo de uva para hacer el tipo de bebida que queremos con el tipo de Esta uva. bebida fermentada reserva, cuando decimos reserva. Sí, en general hay muchos conceptos, ¿no? Bueno, el concepto reserva desde la antigüedad es porque el dueño de la bodega se reservaba el mejor producto para sus amigos y para tomárselo él. Esa es la reserva para tomármela con mis amigos y con mi familia. ¿No? De ahí se fue buscando, y entonces en algunos casos, como las reservas siempre son muy buenas porque siempre es un lote reservado para... Claro. No se reserva por viejo o porque es muy añejo, que es la creencia, sino se reserva porque es un lote reservado, a veces es lo máximo. Algo especial. Es el top de la cosa. En el caso de España, por muchos años, se ha asimilado la palabra reserva a añejamientos, ¿no? Y entonces hablan de un reserva porque tiene un año de crianza, añejamiento en barricas de madera, y hablan de una reserva porque tiene 2 años y porque tiene más tiempo de embotellado y una cantidad de reglamentaciones que a veces pues son muy estrictas para que nadie ponga reservas a cualquier cosa. Pero en otros países se mantiene todavía la palabra reserva para decir ese es un lote reservado. No necesariamente está añejado en barricas, puede ser un producto joven, fresco, y puede ser un reserva. Es mi reserva, la reserva de la casa, la reserva que me da el prestigio, que yo le pongo reserva a cualquier cosa. Pero entonces estoy destruyendo mi marca, destruyendo mi bodega. Cuando digo, este es mi reserva, este es lo mejor. Un consejo para las personas que se quieren adentrar a este mundo, a ese conocimiento que da estas bebidas fermentadas. Bueno, un consejo sencillo directamente, estamos aquí en Maracay, que conozco, empiezo a conocer, aunque tengo algunos años conociendo a la gente, a la idiosincrasia de la gente, a los gustos de la gente. Yo creo que una de las cosas inmediatas es asistir a los eventos. Asistir a los eventos, ¿por qué? Porque es verdad. Eventos para iniciarse, cursos, digamos, porque no se inicia en la cultura de estas bebidas fermentadas, en la cultura de la música, en cualquier tipo de arte, se inicia estudiando, pero estudiando placenteramente, no estudiando para tener una profesión, sino estudiar para aprender a disfrutar mejor la vida con esta gastronomía y con estas bebidas en la mesa. Entonces, asistiendo a cursos, asistiendo a eventos que tengan que ver. O sea, que el conocimiento te va a hacer disfrutar más de Sí, esa es la palabra. En una parte decimos cómo educamos la parte sensorial. Si nuestra parte sensorial, o sea, nuestros sentidos están ahí, pero a veces no sabemos cómo estimularlos para, oye, es que yo podía oler también, yo puedo apreciar el sabor. A veces de algo. La gente cuando va por primera vez a uno de estos eventos dice, es que bueno, me lleva a fresa, me lleva a frutos rojos. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Pero es muy importante el conocimiento, y el conocimiento es el conocimiento de la parte sensorial. Algo por placer, no por trabajo, sino por placer, por el disfrute. O sea que por ahí se comienza. Por ahí comenzamos. Maestro, le quiero dar las gracias por acompañarnos en este programa, de verdad. Bueno, yo creo que conversar con usted daría para mucho más. Así que de verdad que es un gusto haberlo tenido aquí en Maracay. Y bueno, seguiremos viéndonos, por supuesto, en este mundo gastronómico que es tan amplio. Gracias, muy amable. Un placer estar contigo y estar con tu audiencia en el día de hoy y de todos los días que vengan. Muchísimas gracias.